días, Alegría. Muy buenos días, Flor. Buenos días, DJ Alex. Buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en la frecuencia de Telemetro Radio y nos sintonizan y nos ven en streaming en telemetro.com/radio. ¿Qué pasó? Y en Metcon Go. Hoy es lunes 18 de enero del año 2021 y hoy inicia el diálogo, parece que sí inicia siempre. Parece que sí. En la sede del Parlatino, allá en la entrada de la Calzada de Amador. Y hoy comienza la cuenta regresiva para la llegada del primer paquete de vacunas de la empresa Pfizer-BioNTech a Panamá. Vemos cómo en otros países están teniendo dificultades para hacer las entregas contratadas. Incluso países del primerísimo mundo, como Alemania, han tenido problemas con el suministro de las vacunas. Así que esperemos que a nosotros no nos pase eso. Vamos a ver. Tiene que pasar 5 días, en teoría, antes de que notifiquen, ¿cierto? Sí, son 5 días antes de la llegada, se notifica formalmente. Ahora, nada más para saber, o sea, este fin de semana hubo reuniones con medios de comunicación, es más, inclusive ayer domingo, informando todo el proceso logístico para el traslado de la vacuna, y la comunicación que dieron es que en cualquier momento, desde que comenzaron las reuniones ayer, pudiese darse ya el anuncio oficial de la llegada de las vacunas, así que eso puede ocurrir en cualquier momento a partir de ahora. Sí. Ojalá sí sea. Sí, yo creo que eso agrega positivismo al país. Correcto. Vamos a hablar un poquito de los abusos de nuestras autoridades flamantes este fin de semana. Oye, hubo de todo. No, hombre, no. Imagínense lo que le hicieron a los empresarios turísticos del interior, lo que están en este momento viviendo. Era bien claro lo que decía el decreto acerca de la posibilidad de que con una reserva pudieses ir a tu hotel en el interior. Pues no dejaron pasar a la mayoría de las personas que tenían reserva para ir al interior. Eso se convirtió en un problema porque muchos de los empresarios que estaban esperando por lo menos este fin de semana para algo de balance, perdieron esa reserva. He recibido llamadas de gente que perdió 700, 500, 400, o sea, eran reservas para pequeños hoteles del interior que estaban esperando. Y los detenían donde en el cerco de los lagos. Sí, de los lagos, exactamente. Es por eso que yo preguntaba la vez pasada. No, y no solamente ocurrió hacia el interior, también ocurrió hacia Colón. Gente que tenía reservas también para la costa, las costas allá de Colonensas, y tampoco se les permitió. Pero es lo que yo decía, Hubo confusión. ¿te acuerdas que te decía la vez pasada? Hubo confusión. Si ya no hay salvoconducto, ¿para qué está el cerco? Entonces, el que va y tiene una casa puede mostrar su factura de luz, por ejemplo. Yo fui... Un comprobante que vive allá. Pero ¿qué pasa con el que no vive y hace una reserva? Ahí está. Así es. Está la falta de claridad. Claro. Y con la reserva... No, pero el decreto estaba claro. El decreto también estaba claro con relación a las playas. Sí. Estaba claro con relación a las playas. Reserva, no, las áreas sociales de los hoteles. Atenógenes. No, el decreto estaba claro en que se iba a permitir ir a la playa los días que no fuera de cuarentena. Pero también después el comunicado tumbó el decreto, recuerden eso. Para el viernes. Para el viernes. Las áreas sociales sí estaban totalmente permitidas. Totalmente, claro. Ahora, yo fui el viernes porque mi hija se fue este fin de semana, se regresó a Estados Unidos ya a trabajar como profesional. Y decidimos pasar el fin de semana en la playa, en la playa no, en mi casa, en Coronado. Y en el cerco sanitario simplemente bajé la ventana, me vieron y siga. O sea, ni siquiera tuve que presentar la factura. De regreso, porque regresamos ayer domingo, que era día de cuarentena total, entonces ahí sí me pararon en 2 puntos, en los lagos de Capira y en la cinta costera, y tuve que presentar el tiquete electrónico de viaje de mi hija, y diciendo que íbamos hacia el aeropuerto de Tocumen a dejarla. Incluso en los lagos, el policía muy atento, tengo que decirlo, muy atento, el sargento Acevedo, me indicó que eso estaba muy bien, pero que solamente debía ir el conductor y el pasajero que iba a abordar. Es decir, que mi esposa estaba colada en el carro. Y entonces nos dijo, no les voy a hacer nada, pero en otro caso los pueden detener y llevarlo a un juez de paz. Entonces mi esposa me dice que estos pobres policías con la calle vacía, tan aburridos, necesitan parar a alguien para conversar. Pero quiero aclarar, o sea, los policías lo que no están recibiendo en la orden general del día estas instrucciones. Y obviamente, si ellos no reciben la instrucción, porque eso es lo que le dijeron a los empresarios turísticos, algunos se comunicaron hasta con el propio ministro de Seguridad,
y el ministro de Seguridad dijo que iba a resolver el asunto no se resolvió, porque no estaba en la orden general del día. O sea, explíquenme cómo un decreto que tiene que ver específicamente con el traslado de un lado, de una provincia a otra, no está en la orden general de la policía? Hay problemas y creo que esos problemas ya... Pero bueno, ese fue el primero de 4 abusos, o 4 abusos que supimos. No sé si vieron el policía que pateó a la perrita embarazada. Eso fue el viernes, ¿no? Sí, a la horrible. perrita embarazada, que no estaba, la pobre perra no estaba ni ladrándole. Entonces, la policía, colorín colorado, adoptamos a la perrita que abusamos. O sea, explícame qué cabeza enferma cabe eso. Yo quiero saber, lo que yo quiero saber aquí, qué bonito que le hayan adoptado y todo, incoherente, pero bonito, pero... ¿cuál es la sanción al policía? Lo vamos a investigar, fue lo que anunciaron. El maltrato animal está tipificado en el Código Penal, sí, ya como delito. Es decir, eso no es una cuestión administrativa. Eso trasciende esa esfera y pasa a la esfera de la jurisdicción penal, para que estemos claros. Pero entonces anuncian que van a iniciarle una investigación al policía, de esas que nunca nos informan los resultados. Pero por otro lado, para que veas cómo la ley es para unos solamente y no para todos... a los que lastimaron a la policía, a la gente de policía que les pidió ponerse las mascarillas. No sé si vieron eso, que la reventaron toda la cara. A eso sí se los llevaron de una. ¿Qué investigación de qué? Se las llevaron de una vez. Y bueno, pero muy mal hecho. Pero estuvo mal hecho. Es que tú no puedes agredir a ninguna persona. Pero yo no estoy diciendo a ninguna persona de esa manera y por supuesto a un agente de la autoridad tampoco. A ver. Yo no estoy diciendo que está bien haberle agredido. Yo estoy diciendo que a uno se les investiga, que la ley es muy fuerte para los que sancionan, los que lastiman policías, pero la ley es muy suave para los policías que lastiman. Ese es mi punto. No, está bien, y es válido, claro, no es comparativo, ¿no? O sea, no hay comparación entre yo una lo cosa que y la digo otra. es, ¿cómo puede haber investigación para uno y para el otro no? No, sí hay. Claro. Lo que pasa es que no nos informan los resultados, pero sí hay investigación. Y es más, en el caso de la policía, tiene incluso hasta una policía ecológica. Sí. O sea, la misma policía ecológica el señor que está hablando. debe hablar con sus propios agentes para evitar este tipo de situaciones. Y más ahora, hay una cabra en cada esquina. O sea, es inaceptable realmente. Inaceptable. Lo otro, el segundo abuso de la policía, no sé si vieron la prohibición de entrada a un trans en el Día de Mujeres al supermercado. O sea, este abuso ya ha sido tema en audiencias internacionales. La Cancillería mandó un comunicado, Posición País, en julio, diciendo que había que parar estos abusos. Y yo veo que solamente en los estados policíacos, quizás no he leído lo suficiente, debe ser, pero solo en los estados policíacos los policías mandan por encima de absolutamente todos los gobernantes. Eso lo que hace falta, tú sabes, que es la formalización de ese tema. Y yo no sé si es un tema de cautela, es un tema de timidez, pero que se formalice. ¿Cautela y timidez de quién? De parte de las autoridades, porque es que esto que planteó la Cancillería, muy bien, puede plantear la Cancillería, sí, pero si el policía no lo tiene escrito como orden, no lo cumple. Es que en teoría era así. ¿Ves? De hecho, cuando pararon a las dos mujeres besándose en un carro, no sé si recuerdas. Sí, no, y se han dado muchos casos. Mandó un sí, pero no hay nada en firme. Pero no hay nada en firme. La policía mandó un comunicado. Esas son las pero consecuencias. No existe para ellos. Esas son las consecuencias. ¿Sí? Los comunicados son válidos para nosotros, pero no para ellos. Exacto. Ya. Esas son las consecuencias de adoptar. O sea, si la policía no tiene eso en su orden general, el policía no cumple. Así es de simple. Atenógenes y Flores, no esas son cumple. las consecuencias de adoptar medidas. No es mi orden, dice. Medidas que no tienen mucho sentido. Claro. Eso de las compras por género, solo en Panamá se ha adoptado ese tipo de medidas. Sí. Y entonces cuando estamos en una situación en donde hay personas transgénero, entonces el policía dirá, es que me quiere jugar vivo porque quiere entrar como mujer el día que es mujer mañana. Y seguro mañana también quiere entrar. Claro, es que eso es lo que subyace ahí. Entonces se apegan a lo que dice la cédula, y la cédula dice género, si no ha hecho el trámite legal, claro. es su género, y entonces no puede entrar el día que no es el género. Eso así es, pero esa es la consecuencia de esas medidas. Sí, pero, por cierto, el presidente anunció que el 25, ahora sí, el 25, en teoría, va a anunciar al nuevo director de la policía. Habrá que ver. Esta semana va a estar movidita, entonces vamos a tener vacunas, diálogo, Biden toma posesión en Estados Unidos. Importante, Guido, importante. En el plano internacional, claro que es importante. Eso por primera vez la capital de Estados Unidos está militarizada para una toma de posesión del presidente. Sí. Es increíble. Escuchando lo que está pasando en Washington es muy similar a lo que está pasando en Colón. O sea, comenzó para Washington toda una guerra de WhatsApp, mensajes y demás,
Es idéntico. O sea, hicieron que todos los estamentos de seguridad del Estado en Estados Unidos militarizaran completamente Washington. Similar a lo que pasó en Colombia. Oye, Ustedes vieron desde el viernes los mensajes por WhatsApp, la idea, y ahora tenemos las protestas en Colombia. O sea, es algo muy... la misma estrategia. Sigo con la policía. Ustedes vieron que hubo un asesinato, un homicidio en la cárcel de La Joya el viernes, en el sector que custodia ¿quién? La policía. Pero, o sea, no están te garantizando la seguridad aclaro. ni en la cárcel. Claro, la policía está custodiando las cárceles hace mucho tiempo. No todas. O sea, desde antes de que No la todas, no pandemia. todos los El sectores, perímetro, no todos los desde antes de la pabellones. pandemia. El perímetro externo, sí, Sí. es custodia de la policía. Ahí hay Claro, un yo estoy hablando tema. de adentro. Ahí hay un tema serio con relación a eso. La Joya Sí, sí, es Es más, ahí. y como llegó la pandemia, eso nunca se solucionó. Yo creo que porque llegó la Por eso. pandemia. No. Es que acuérdate que antes de la pandemia hubo un tema grave. La matanza, no la salió matanza que Mirones. se dio. Por eso salió el ministro Le de costó Seguridad. el puesto a Rolando A Mirones. Rolando Mirones. Después vino la pandemia y evidentemente eso siguió de largo. Y ahí estamos viviendo Correcto. las consecuencias. Vamos a ver, Y entonces. milagro que no ha ocurrido algo peor, pero eso ha quedado ahí, como está el tema del diálogo del Seguro Social. Sí, Que hoy vamos a arranca. eso, pero espérate un segundo. Policía, vamos a ver qué pasa con Miranda, si lo dejan de asesor. Como Lo más probable todo, que de ¿no? asesor, si esa es la costumbre. Esa es la costumbre. Oye, y, Para no cambiar nada antes el de hábito. irnos al diálogo y a otro tema que tengo por acá, no sé si vieron el video del migrante pidiendo comida desnudo, tirado en el piso, atado de manos y pies, siendo agredido por un agente del Senafront. ¿Cómo nosotros podemos denunciar violación de derechos humanos en otros países pasando esto aquí? Leí, no Hubo un sé comunicado del Senafront Sí, sobre leí un comunicado del Senafront indicando que el video muestra al migrante amarrado, pero que quienes lo amarraron fueron los propios compatriotas de él, no los de Senafront. Lo que pasa es que como en la escena salen los dos uniformados de Senafront, se presta para cualquier interpretación. Pero bueno, la aclaración de Senafront es que ellos no lo amarraron, sino que lo encontraron así. Sí, eso hay que analizarlo en función de ambas partes, ¿no? No solamente el video, porque muchas veces los videos que recibimos nada más muestran un pedazo de lo que ocurrió. Además, a veces los videos son de otro sitio y de otra fecha Sí, también. Desafortunadamente eso es lo que está sucediendo en redes sociales con la toxicidad de la información que circula. Pero bueno, vale Pero ahí decir, sí hay Flor, un comunicado. que Senafront aclaró que ellos no fueron los que lo amarraron, ellos encontraron al Sí hubo un señor comunicado sobre amarrado. el tema. Yo pienso que esto no se puede dar en Panamá, sea quien haya sido, no se puede dar. No, sí, por supuesto, eso es aberrante y el video es chocante, el video es chocantísimo. Muy duro. Pero aparentemente no fueron los miembros de Senafront los de la agresión y la amarrada del migrante. Hablemos del diálogo, por favor, un minuto. Yo no sé si estoy mal, pero hasta el viernes que nosotros hicimos el programa no había fecha para arrancar el diálogo, ¿verdad? ¿O ustedes Sí, se había 4:30. anunciado que el 18... No. La hora, 4:30. 4:30 del lunes. hora Eso no. de en la tarde lo existían, dijeron. sí. Sí, En la eso, tarde. eso fue este fin de semana. Y este fin de semana, Es que por alguien ejemplo... me dijo el viernes, no, pero es que eso ya se había informado. Perdóname, yo no lo había escuchado y yo con nosotros tampoco. lo comentamos el viernes en la mañana Así y no es. sabíamos, ¿verdad? Es más, dijimos que las apuestas estaban contrarias a la realización del diálogo. Sí. No lo hemos perdido todavía. Parece ser que no. Por eso. Qué bueno, pero todo fue el fin de semana. Se designó por Total. parte del flamante Benicio Robinson a sus compadres Cristiano Adames Ey, como se me pararon los representante del pelitos PRD. con esa designación de Cristiano Adames como representante del PRD en la mesa del diálogo del seguro. Mira que el panameñismo se fue un poco más sensato y puso a gente con experiencia, con buen nombre. Oye, yo no entiendo qué es lo que le pasa al PRD. Eso es lo mejor que tienen. Seguramente, Pregunto, ¿no? seguramente no, y por eso es que ha llamado la atención. Me parece ¿No? increíble. Siendo el PRD el que está liderando el diálogo. Yo Pues pensaba más bien es que... el que coordina, ¿no? El gobierno es el que coordina, Claro, el que hace la convocatoria. Esto es un tema Entonces, técnico A mí y me debe gustó la alejarse entrevista la que le política. hiciste de esta la mañana a técnica. Dino Mon. Ujú, Este es un tema técnico. Es un tema técnico. Lo que pasa es que, como No es un entiendo por qué hay problema que políticos se en contra de bifurca, hay un problema con las pensiones y hay un problema con la gestión de la Caja del Seguro Social y el programa de salud. El programa de la gestión lo quiere llevar a lo político, porque solamente la política ha llevado que la Caja de Seguro Social tenga un administrativo por cada técnico de la salud. Eso es política, Sí. eso es política. Y el problema de las pensiones es un problema técnico-económico.
O sea, metes la política allí y vas a enredar la caja del Seguro Social. Más allá de una política populista, 800 millones por año va a costarnos está costando ya a partir del año pasado la caja del Seguro Social. Y eso va incrementándose. Y eso no hay gobierno que lo pague. Antes de ir a cambio, yo quisiera abordar 2 temas de la Corte. El primero es que no admitieron la demanda contra Benicio Robinson, Zulay Rodríguez y Néstor Tinguardia por el presunto peculado en perjuicio de Pandeportes por la falta de prueba idónea. Primero, destacar que la bendita prueba idónea nuevamente. Segundo, decir que debían 10 días para pronunciarse y demoraron como 800. O sea, de 10 a 800. Y no sé si vieron que estamos del número 63 entre 86 países en justicia penal. Yo pensé que estábamos más abajo incluso. Sí, Mira, también, pero es grave. Mira, Es muy grave. el fin de semana, entre mis curiosidades, me puse a revisar recortes viejos y una amistad me mandó una noticia publicada en el año 2014 en el diario La Prensa. Y ese es un caso que quedó en nada, también relacionado con la Asamblea. Desmantelan call center de Cambio Democrático, noticia del 10 de mayo del 2014. Historia Call patria. center, así es, call center que se financió con los fondos de la Asamblea. Perdóneme que me y ría. quedó en nada, no hubo investigación, Perdóneme o sea, que me la ría. investigación quedó en nada. ¿Qué caso, ¿No? ¿Qué caso ha quedado en algo? Por eso, los que tocan a la Asamblea, los que tocan a la Pero Asamblea, mira que sí pegaron la de Pedro Sánchez Moro, pero ese que es le al- negaron el recurso. pero Vamos ese a ver. pero ese es un alcalde, pero los que tocan No, a la estaba hablando de Asamblea, un diputados. exalcalde, los diputados son impunes en este De país. ida o vuelta, porque si vamos Así a ver es. de magistrados, solamente el del caso Moncada. de Moncada. Por- Moncada. pero bueno, ese caso. Que Bueno, eso, el otro que eso de la hubiera sido el Corte- colmo. o sea, que- Hubiera sido el colmo. Digo, Pero de ida y vuelta. Pero no, increíble. Eso, el call center hay nada, pagado con los impuestos de los panameños a través de fondos de la Asamblea. Prueba sumaria, prueba idónea. Igualito que este caso del Pan Deportes. Prueba idónea. Unicornio rosado. Van a pagar porque estoy seguro que los que no son ya diputados sí les van a Porque a justicia proceder ordinaria. en la investigación. Claro, Ojalá las ordinaria. empresas también, porque las empresas, hay una empresa que es de papel que la usaban para eso, ¿no? Y el segundo tema de la Corte, antes de irnos a cambio, es el fallo del caso Wackett, que fue reportado en detalle y como notificado a las partes el jueves 15, cuando las partes fueron notificadas el 15 a las 4 de la tarde. Ahí hay varios temas importantes en este caso. Primero, la filtración, de nuevo, la filtración en temas sensitivos. Segundo, que hace un fideicomiso, que es un acto comercial, en sala tercera. O sea, ¿por qué ese caso queda ahí? Eso, Cuando La estrella de eso es Panamá. eso es lo que se estaba dilucidando y la Corte, tengo que decirlo, ha sido totalmente inconsistente. Porque en Y un ese caso caso exactamente igual, con las mismas partes involucradas, es decir, un fideicomiso, un establecimiento de comercio, el Banco Nacional falló en un sentido. Y ahora, la misma figura con el mismo personaje, todo falla en sentido opuesto. Claro, el tema importante es que convertir un acto comercial de dos particulares en un acto administrativo de salida dice que el Estado tuvo una participación en el acuerdo, cuando eso fue entre dos particulares, porque el Banco Nacional actúa como banco, no como gobierno. En este momento, el Estado, la demanda la pagamos todos, no el banco. Sí, ahora no Los han activos fallado del a favor banco de no dan Wackett. para pagarla. No han fallado a favor de Wackett del fondo. Hay que aclarar eso. Sí, claro. Lo que se decidió fue no aceptar unos recursos que había interpuesto el procurador de la administración y los abogados del Ministerio de la Presidencia. Lo que yo digo es que el banco, No han los activos fallado del el banco no dan fondo. para pagar. Sí. No, yo estoy clara que no han fallado el fondo. Pero eso está por definirse Por todavía. supuesto, pero hay que aclarar que desde ahora hay que Sí. aclarar que los fondos del banco no dan para eso y lo tendríamos que pagar todos. Hay que ver en cuánto tiempo lo definen. Pero Ahora, sobre el tema del... el monto de la cuantía de la demanda es la aspiración que tiene Claro. el supuesto perjudicado. Eso no Sobre- significa que el fallo vaya a ser por ese monto. Interesante lo que dice la estrella hoy sobre la filtración. No sé si lo leyeron. Sí, pero Dice, eso, o sea, eso dice es- que, no, es la versión de la estrella. Dice que, pero me parece importante, ¿no? El 13 de enero del 2020, Edwin Cabrera, director de Servicios Informativos de Radio Panamá, adelantó la decisión de la Sala Tercera de lo contencioso administrativo de la Corte Suprema de Justicia relacionado al caso del empresario Abdul Wackett.
Es decir, Cabrera aseguró que la información que manejaba era que los resultados eran a favor del empresario y que el fallo estaba a punto de salir. O sea, para la Estrella la fuente es Edwin Cabrera. No, eso es tratar de No, es lo que dice la Estrella. Así lo que es, dice la Estrella. tratar de limpiarse porque ellos publicaron el contenido del edicto antes de que el edicto hubiera sido fijado. Eso legalmente no existía. Edwin Cabrera lo que hizo fue decir que tenía información de que venía una decisión, pero no publicó ni leyó el contenido del edicto. Lo que sí hizo la Estrella, publicar el contenido del edicto antes de que hubiera sido fijado. Pero hay otra cosa importante, y es que sacaron este fallo sin haber resuelto la recusación contra Sedalice. Sí. Entonces, ¿cómo sale un fallo sin resolver edicto, esa recusación? Porque de esa recusación dependía si Sedalice seguía o no en el caso. El edicto se fijó a las 4 de la tarde del el viernes. Ellos anunciaron que se había sido el jueves. Y el periódico se hace 24 horas antes de que sale a la luz pública. Es decir, desde el jueves la Estrella manejaba el contenido del edicto. Sí. Esa es la realidad. Y eso sí es un tema que tiene que aclararse y muy bien. Sí, y eso es por parte de la Corte. ¿Cómo es que se filtró la información? ¿Por qué la sabían? ¿Por qué la sabían? ¿Qué hacen sala tercera? ¿Por qué se filtró? ¿Y por qué la sabía una parte interesada? ¿Por qué sacan esto sin la recusación resuelta? Y más, creo que esas son las yo no sé si ese detalle también puede tener algún tipo de influencia, Guido, en el proceso futuro. Bueno, no creo que eso vaya a afectar. Lo que sí es que se evidencia que hay un incidente dentro de la Corte y bueno, y quedó en evidencia porque la Estrella por eso, o sea, atinó. Eso es un desliz. Es un desliz dentro del todos sabemos que el señor Wackett tiene por lo menos el 49% de las acciones de la Estrella formalmente, ¿verdad? Porque él le traspasó el 51% a la fundación esa Publicando Historias, donde está el señor Samuel Luis, el señor Eduardo Quirós, el señor Eloy Alfaro, qué sé yo. Pero para todos los efectos, el dueño de la Estrella sigue siendo el señor Wackett. Entonces, que la Estrella haya publicado ese edicto antes de que hubiera sido fijado en Secretaría de la Sala Tercera, hay que ver qué va a pasar. Refleja que hay un contacto ahí non santo. 8:26 minutos de una pausa. Regresamos con Manuel Domínguez y vamos a hablar acerca de la comunicación estratégica. Seguimos aquí en Cuarto Poder. Hoy vamos a hablar acerca de comunicación estratégica, la comunicación estratégica del Estado y demás. Está con nosotros Manuel Domínguez, ex secretario de Comunicación del Estado. Secretaría de Comunicación, ¿verdad, Manuel? Buenos días. Buenos días, Tenógenes, Flor, Guido, feliz año para los tres y también para su audiencia. Efectivamente, estuvimos por allá hace un par de años. Una gran experiencia y que, como vemos, sigue cambiando y evolucionando, ¿no? Sí, porque ya no es Secretaría de Comunicación del Estado. Vi que ahora cambió, ¿verdad? Ahora le metieron un calificativo de Secretaría de Comunicación Estratégica. Sí, exactamente. Vamos a ver si es más estratégica después de todo. No sé, pues. Yo creo que ahí, el rol del doctor Fernando Molina en su momento precisamente fue reorganizar y creo que cambió a Dirección de Comunicación del Estado. Me parece que ese fue el último nombre que oficialmente se le puso a la organización. Sí, porque es lo que directora, porque María Elena Barrios es nombrada como Directora General de Comunicación del Estado. O sea, ya no es una secretaría. Ahora, ¿bajo qué secretaría estará? O adscrita al Ministerio de la Presidencia. No entiendo ahora cómo habrá quedado eso. Si es me imagino que es adscrita al Ministerio. ¿Como secretaría estaba adscrita al Ministerio de la Presidencia, Manuel, o era directamente con el Presidente de la República? ¿Cómo funcionaba? Era estructuralmente en el Ministerio de la Presidencia, pero obviamente por la función reporta directo al Presidente de la República, ¿no? Ah, claro. Yo me imagino que ahora como dirección sigue igual, en el contexto del Ministerio, sin embargo, reportando directamente al Presidente. Sí, ahí se hace necesario que siempre esa persona tenga comunicación directa con el Presidente, porque más que un tema... Hay una parte técnica, pero hay un componente político en esa posición muy importante que no puede dejarse de lado. Bueno, usted lo vio, ¿no? Sí, Atenógenes, efectivamente, el proceso de comunicación para que funcione, el comunicador debe ser parte de la toma de decisiones del gobierno. La figura de que el comunicador lo llamen cuando hay que hacer un comunicado, lo llamen cuando hay que tomar una fotografía, ese era el modelo de comunicación antiguo, ¿no? Hoy día, para que la comunicación tenga una consecuencia en la toma de decisiones o en las políticas de los gobiernos, el secretario de Comunicaciones tiene que estar en el proceso de decisiones. Entonces, si el secretario de Comunicaciones no está en el proceso de decisiones,
vas a tener problemas de comunicación o vas a tener problemas de posicionar allá afuera los mensajes que el gobierno quiere posicionar. Eso siempre es un debate en los gobiernos nuestros en Panamá, que suelen ser organizaciones que se arman y se desarman cada 4 años con todo nuevo. Resulta bastante difícil lograr esta sintonía, simplemente por el hecho de que es una organización nueva, que hay mucha gente aprendiendo, y al final lo que discutimos es lo que vemos en los medios, de lo que conversamos es lo que se ve en los medios. Sin embargo, la comunicación empieza mucho antes, empieza en cómo está organizado el gobierno, empieza cómo es el flujo de decisiones del gobierno, con qué antelación están planeadas esas decisiones, quiénes participan de esas decisiones. Y hay una serie de eventos que van a afectar la comunicación y que usualmente el secretario de Comunicación suele cargar con la responsabilidad, porque el debate público lo que ve es la noticia. Pero antes de la noticia pasan un montón de fases que, si el gobierno no está bien organizado, va a ser muy difícil que tenga una buena comunicación. Ahora, Manuel, de tiempo en tiempo hay la tentación de algunos de los que han dirigido la Secretaría de Comunicación del Estado, hoy Dirección General de Comunicación del Estado, de que quizás por el nombre ese de que es del Estado, se sienten con poderes para dictar pautas incluso en entidades que no tienen que ver con el gobierno. Y me refiero específicamente a las entidades de control. Yo recuerdo que cuando yo estaba como adjunto de la Defensoría del Pueblo, nos llegó la comunicación de aquel entonces, con el cambio de gobierno que hubo, de que se quería que todas las comunicaciones de todas las entidades del Estado fueran centralizadas a través de la Dirección de Comunicación del Estado. Y entonces nosotros lo que planteamos fue que nosotros no teníamos que estar sometidos a ellos, porque esto era una entidad independiente, autónoma, con autonomía administrativa y financiera, y que no hacía parte del gobierno, sino era una institución de control. Y tuvimos un roce ahí en ese momento con el nuevo secretario de Comunicación del Estado. Luego, en el siguiente periodo, entiendo que Alfredo Prieto, que fue el que manejó la Secretaría de Comunicación del Estado al inicio del gobierno de Martinelli, trató de hacer lo mismo, de que todas las entidades, incluyendo Corte, Asamblea, etcétera, estuvieran bajo el paraguas de la comunicación de esa secretaría. Entonces, yo creo que ahí hay una distorsión, porque si bien una cosa es el gobierno central y tiene que haber una coordinación de su comunicación, otra cosa son las entidades independientes y autónomas, que gozan precisamente de autonomía. No, 100%. Las entidades autónomas, semiautónomas y especialmente las de control quedan fuera de esa organización o de ese control de lineamientos de la presidencia. Eso no debe quedar en duda. Ahora, todo el tema de la centralización de la comunicación del gobierno me parece que es una idea teóricamente interesante, pero al final muy difícil de realizar. Yo creo que a lo que la Secretaría debe aspirar es a centralizar el mensaje, que haya un mensaje sostenido, una sola voz a través de los órganos del gobierno, pero piensen por un minuto que un ministerio como el MINSA, o como el MIDI, o como el MOB, son en sí entidades enormes de comunicación, y controlar al 100% lo que esas entidades van a comunicar desde la presidencia, repito, aun cuando suena como una idea buena, en la práctica es imposible. Entonces, los gobiernos se suelen estrellar con esa idea de tenerlo todo centralizado. Se hace mucho más burocrático, se hace mucho más pesado y se hace difícil de llevar adelante. También tiene que ver todo este debate, colegas, con un deterioro institucional, no de este gobierno, sino de todo lo que ha pasado por los últimos 20 años en términos del posicionamiento de ciertos ministerios. Creo que ahora, por ejemplo, estamos viendo al Ministerio de Salud con dificultades en su relacionamiento con el ciudadano. Ahí tiene que haber aprendizaje para que eventualmente el MINSA tenga una presencia mucho más sostenida en la vida nuestra, no solamente cuando llega el momento de sancionarnos o llega el momento de emitirnos un decreto. Yo creo que aquí van a quedar muchas lecciones para la función de comunicaciones. También el tema de tener un sistema de comunicación más formal con la población que ayude, que vaya llevando, digamos, las medidas que se toman. Yo regresé hace poco de Santiago de Chile y pude ver cómo están organizados
las fases y cómo dentro de esas fases se van tomando medidas, pero ya el ciudadano tiene como una claridad de cuál es el sistema que se utiliza. Yo creo que instaurar eso puede ayudar bastante, porque lo otro que es el día a día es bastante caótico, y las redes sociales lo que fundamentalmente hacen es desvirtuar el mensaje oficial en pocos minutos. De ahí que creo que aparte del reto que hay de la nueva secretaria de Comunicación de María Elena Barrio, que es una excelente profesional con quien he trabajado en diferentes ocasiones, va a ser establecer algún tipo de sistema en el tema salud que le permita ser más estable a nivel de la ciudadanía, poder bajar esa comunicación de decretos un poco más agresivamente a nivel radial, a nivel comunitario, de manera tal que calmen un poco la ansiedad que se genera en este debate diario cada vez que hay un tipo de anuncio, ¿no? Sí, porque yo no sé, Manuel, si tuviste la oportunidad de leer el knockout de Flor publicado ayer, y lo que se revela es que a esas dos personas que entrevistaste, Flor, no han recibido la comunicación básica sobre el tema del COVID, las prevenciones, cómo se contagia, qué es, ¿no? Y eso, o sea, en dos personas de sectores populares, refleja es que la comunicación en esa materia, tal como estás anotando, Manuel, ha estado muy fragmentada y muy poco coordinada hacia mandar un mensaje a la población en momentos en que ese mensaje es fundamental Es que para la prevención. Para muchos, incluyéndonos, nos ocurre de que vemos un asunto hoy y al día siguiente nos los cambian. O hay una secretaría de aclaración, Manuel. Te has dado cuenta que ya se ha creado hasta una secretaría de aclaración, porque es más importante la aclaración que la propia comunicación oficial. Bueno, yo creo que también hay que admitir a Tecnógenes que estamos en una situación especial, complicada. Obviamente, yo creo que cuando se está con esta presión se suelen cometer errores. Yo por eso pienso que creo que la solución un poco es sistematizar un poquito más cómo fluye la información, ¿no? De manera tal que no se estén idas y venidas que suele generar mucha más confusión. Yo creo que cuando se establece esta metodología o este sistema de confirmación, de edición, de revisión, permite que lo que salga sea la parte más aproximada a lo que las autoridades quieren. Aclarar siempre genera confusión, siempre genera malestar, y eso es algo que creo que la nueva secretaria seguramente le va a poner el foco para comenzar a evitar o generarle más confianza a las autoridades de salud, porque al final estamos hablando de un tema de confianza, ¿no? Yo creo que todos aquí que tenemos la posibilidad o que nos hemos atendido con un médico, al final el médico entendemos poco el proceso científico o médico. Lo que nos transmite es confianza, lo que nos transmite es tranquilidad. Yo creo que ese va a ser el reto un poco de la nueva secretaria en función de la comunicación de temas de salud. Tener a una persona técnica me parece clave, porque de lo contrario es una persona política que lo que hace es maquillar cifras en vez de comunicar acciones. Sí, sin duda, sin duda. Ahora, no importa a quién pongas en la secretaría, si el gobierno está estructurado, si el proceso de toma de decisiones no está organizado, ¿no? Si las decisiones no se toman con la antelación debida para poder organizar mejor la comunicación y las acciones de gestión, no importa a quién pongas en la secretaría. Yo creo que hay que estar claro que el secretario no va a hacer milagros, ¿no? La comunicación refleja un poco el proceso de toma de decisiones de los gobiernos, de y de todos. Por lo tanto, aun cuando el secretario puede hacer un aporte decisivo, va a depender también de cómo están funcionando incluso internamente en los ministerios. Un ministerio donde el ministro y la ministra no se hablan, o donde hay división, o un ministro que no tiene llegada al presidente. Todos esos son elementos que le va a afectar la gestión del secretario de Comunicaciones. Por lo tanto, más que entrar en personalizar en quién, el reto va a ser en cómo es el proceso de toma de decisiones. Y la mejor manera de ver esto es cuando piensas por qué en las empresas sí funciona la comunicación o suele funcionar. Porque las empresas tienen equipos de muchos años, tienen protocolos definidos, tienen maneras de operar. Por lo tanto, la comunicación se beneficia de ese nivel de organización. El problema es que en nuestros gobiernos todo está siendo improvisado constantemente, ¿no? En el pasado y en el que más atrás.
Y creo que aquí el debate de fondo tiene que ver con la institucionalidad, tiene que ver con la fortaleza de las instituciones, tiene que ver con los procesos establecidos en el gobierno y como vemos es un tema que afecta no solamente asuntos de servicio que presta el Estado, sino temas como este que estamos hablando hoy, que es la comunicación. Ahora, Manuel, el secretario de Comunicación del Estado, director general de Comunicación del Estado, ve, como su nombre lo dice, no solamente el Ejecutivo, sino Legislativo y Judicial, todo a la vez, o solamente ve lo relacionado con el Ejecutivo. El secretario de Comunicación del Estado solamente ve lo relacionado con el Ejecutivo. El Legislativo tiene su propia operación de comunicaciones, ¿no? Y el Judicial también tiene su propia operación de comunicaciones. O sea que no es algo integral, entonces. ¿Perdón? No es algo integral, porque entonces serían esos tres jefes de comunicación que tienen que alinearse, porque hay temas que impactan en un órgano y en otro, viceversa, que definitivamente también causan ruido. Pero ¿y la separación de poderes del Estado? No, pero independientemente de eso, o sea, para alinear la comunicación no tiene nada que ver con el uso del poder. No sé ¿qué piensas tú, Manuel? Yo pienso que si hay un espacio por lo menos de coordinación en relación con los servicios que brinda el Estado a los ciudadanos. Por ejemplo, el Ministerio, el órgano judicial tiene muchos servicios que le brinda al Estado, ¿no? Yo creo que ahí, igual el legislativo, yo creo que tiene que haber una consonancia, una conversación sana, ¿no? Como también debe haberla entre los jefes de cada órgano del Estado. Yo creo que sí debe haber una coordinación sana, como dice Flor, respetando las características y los ámbitos de trabajo de cada órgano. Sin embargo, yo creo que hay que superar eso ya y poder generar una interacción en función de un beneficio del ciudadano, ¿no? No, en la Asamblea cambian por presidente. Por beneficio político, todos nos damos cuenta inmediatamente. No, en la Asamblea cambian, cada presidente, o sea, cada año cambian un jefe de comunicación. Nadie dura en ese potro los 5 años, ¿no? O sea, no hay algo estratégico, todo es para resolver los problemas al presidente en ese momento, ¿no? Eso es un problema, por eso tiene los problemas que tiene la Asamblea. Quizás en la Corte se ha manejado mejor ese tema. Sí, es más institucional en la Corte. Es. Y es más técnico también. Más técnico, así es. Sí. Creo que ahí no da por para un mucho. poco, por eso creo que el debate de fondo tiene que ver con las instituciones, ¿no? Yo creo que el debate de fondo tiene que ver con por qué estamos reemplazando cada año un director de comunicaciones en un órgano del Estado. O sea, eso te dice que el órgano está siendo conducido de acuerdo a quién es el presidente. Y eso siempre va a generar problemas. Cuando uno va, en mi experiencia, que tuve la oportunidad de viajar por muchos países como secretario de comunicaciones, te das cuenta que los equipos de comunicaciones de las presidencias, la Casa Blanca, la Moneda en Chile, el primer ministro en Japón, la ministra Merkel, el grueso del equipo es un equipo que es profesional y viene de años, ¿no? La cabeza suele cambiar porque es un puesto de alta confianza. Sin embargo, la estructura, la metodología, los procesos, son gente que viene trabajando hace muchos años. Y tienen su protocolo bien definido. De cosas que deberíamos aspirar acá en Panamá. Así es. Y tienen su protocolo de comunicación bien definido. Eso, o sea, bueno, eso by the book. Ahí en Estados Unidos, a excepción del periodo de Trump. Entonces, sí, también bueno, pasó algo muy similar a lo que pasa por acá en Panamá. Sí, ¿no? Trump se dedicó durante 4 años a pauperimizar todo lo que había en Estados Unidos y volverlo casi como los países bananeros. Sí. Digo, panameñizó la presidencia. Por eso Washington está sitiado por más de 30,000 soldados para la toma de posesión de Biden. Eso nunca antes visto. Qué loquera, ¿no? Panameñizó la presidencia de Estados Unidos, dice. No. Sí, es verdad. Es que cuando yo vi, no sé si viste eso, Manuel, hoy, o sea, Washington militarizado completamente, o sea, en base a todos los rumores que habían salido, porque salieron a través de redes de WhatsApp, a través de redes de Instagram, a través de redes de Telegram. De esa forma se han comunicado las protestas en Estados Unidos. Increíble, ¿no? Increíble. Bueno, fíjate lo impresionante que de una democracia que pensábamos tan sólida y de una democracia que pensábamos tan hecha, fíjate lo que está pasando. Y volvemos al tema de la politización de las funciones. El vocero presidencial de Estados Unidos es una institución, ¿no? Es una posición súper importante. Sin embargo, en esta presidencia, el presidente Trump, él asumió la vocería total de su gobierno y yo perdí la cuenta de quiénes eran los voceros. Yo me acuerdo que el primer vocero me llegué a reunir con él para preparar una visita, pero luego fueron sucediendo voceros
lo que te indica que hubo una politización de la función de comunicación. Y cuando hay una politización de la función de comunicaciones, toda la estructura sufre, todo el proceso se ve afectado. Por lo tanto, esa es una gran lección de una democracia que pensábamos resuelta para nosotros tomar. Si no hay ciertos constantes, si no hay cierta sostenibilidad en el proceso de comunicación de los gobiernos, vas a tener lo que estás teniendo ahora, ¿no? Que son arrebatos en Twitter, comunicación sin ningún tipo de planificación. Ni coherencia. Y eso funciona por un momento, pero ya vemos que también es como un boomerang que te va regresando. Y una permanente comunicación de crisis, porque ese es parte del tema, ¿no? Entendemos la situación actual de la pandemia, pero la pandemia comenzó hace muchos meses. O sea, todavía la crisis debe estar presente en toda la comunicación de la pandemia para un Estado, cuando ya han pasado tantos meses. Manuel, ¿qué piensas tú? Sí, tienes razón. Yo creo que ahí, por eso te decía al principio que hay que apuntar hacia establecer ciertos procesos que nos saquen de un día a día que es muy nocivo incluso para el ministerio, ¿no? Yo creo que ahí ya deberíamos tener armados algunos mecanismos de comunicación que nos permitan prever con más tranquilidad, por ejemplo, cuándo va a haber un anuncio, ¿no? Que comencemos a poder ver un horizonte un poquito más allá del día a día, porque eso genera mucha tranquilidad, ¿no? Cuando se anuncian los anuncios, por ejemplo, eso genera mucha intranquilidad, sí. Comienza la especulación. Y yo repito, yo creo que las redes sociales han cambiado la exigencia de comunicación al gobierno grandemente. Yo lo comencé a ver, creo que ahora es peor, ¿no? Y entre más el gobierno pueda establecer sus espacios, hacerlos respetar, para que la ciudadanía y los propios medios sepan cuál es la secuencia en la gestión de la crisis, más se va a beneficiar, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, si haces un análisis de las conferencias de prensa del Ministerio de Salud, creo que le hace falta más presencia femenina, por ejemplo, más presencia de mujeres, ¿no? Yo creo que ahí un poco más de empatía también. Yo creo que ahí, por ejemplo, podría ganar mucho el ministerio y el ministro, que su gestión se entienda mejor, variando un poco la vocería, haciéndola un poco más receptiva. Hay que entender también que el ciudadano está cansado. La crítica no solamente va a venir por la propia medida, sino por un agotamiento natural que hay en todos. Yo creo que después de 9, 10 meses en esto, todos estamos bastante cansados, agotados, y el nivel de receptividad para cualquier comunicación ha bajado bastante. Y ahí también hay que pensar mucho siempre lo que se va a hacer con el presidente, porque la gente lo va a estar viendo con la lupa del cansancio y el agotamiento, que es una lupa muy dura, ¿no? Bueno, nos falta lo principal en la conferencia, las preguntas de los periodistas, porque es que no hay periodistas. Hace rato no hay periodistas. Eso no se llama conferencia. No es conferencia. Sí. O sea, como el diálogo. El diálogo. Manuel, y el primer reto al que le tiene que hacer frente María Elena Barrios es precisamente al proceso de comunicación de todo lo que viene con la vacunación, que es, digámoslo así, donde la gente todos tenemos las esperanzas cifradas de que al final de este año, ya una vez se haya completado ese proceso, podamos retomar con alguna normalidad las labores para el año 2022. Entonces, ese proceso de comunicación es clave. Me parece, vi lo de los simulacros en provincias centrales y demás, y me parece un ejercicio válido. Válido, te va a tocar la fase 3 en el 2027. Sí, pero no, me parece un ejercicio válido, pero digo, una cosa es un simulacro donde va una sola persona, y otra cosa es lo que se va a presentar, que es que la gente cuando le toque va a ir a buscar su vacuna y a ser vacunado masivamente, a pesar de ya hay gente promoviendo que no se vacunen las personas, pero ya, ahí es un reto enorme que tiene María Elena, me parece a mi juicio el más importante en estos momentos. Sí, y va a ser un momento interesante para comprobar lo que estamos conversando hoy, en el sentido de que puede ser una buena oportunidad para establecer con claridad y comunicar consistentemente las diferentes fases del programa de vacunación. Ahora bien, si esas fases que se establecen al inicio no se respetan, si comenzamos a ver gente ahí está el punto, que tiene que estar vacunada, si comenzamos a ver tráfico de influencias, si comenzamos a ver ese tipo de cosas, la comunicación sirve de muy poco. Exacto. Por eso repito que la buena reputación del gobierno o de un gobierno se funda no solamente en la buena comunicación, sino en la buena gestión. Sin buena gestión, sin gestión organizada, no hay buena comunicación posible, ¿no? O no aguanta.
Por lo tanto, creo que el proceso de vacunación, como bien lo dice Guido, va a ser un interesante momento para ver esas dos cosas en acción. Afortunadamente, Panamá tiene un récord de vacunación súper alto, tenemos un programa de vacunación de los mejores de América, según la OMS, y debería ser un momento un buen momentum para el gobierno en los próximos meses, desarrollarlo sin que se le convierta en un problema. Gracias, Manuel, por acompañarnos. Has dado en el clavo, exacto. Puede haber mucho plan, simulacro, lo que tú quieras. Puede haber el mejor plan del mundo. Pero si no dan el ejemplo, de nada sirve porque se abre la puerta del desorden. Así que mejor es a dar el ejemplo y que sea prístino el sistema, con transparencia. Si lo hacen bien, yo creo que avanzan. De acuerdo a cómo se ha planificado con las diferentes fases. Que no haya nadie... Que no haya colados, que no haya palanca. Así es. Yo creo que eso es lo más importante. El que se quiera ir a vacunar a Estados Unidos, bien puede hacerlo. Claro. Pero acá tiene que ser con el orden que el gobierno ha establecido, el propio gobierno Eso ha sido inclusive un debate ahora mismo en Florida, el tema de que está el turismo de vacuna ahora. Sí. Entonces dice, espérate, ¿cómo es posible que a los turistas los vacunas primero que a los residentes de Florida? Y hay un debate y una investigación periodística del Miami Herald sobre el tema. Así es. Impresionante. Gracias, Manuel, por acompañarnos. Pausa, regresamos. Gracias a todos, siempre Saludos, a la orden. Manuel. Ya estamos de regreso con más. Se nos va a acabar el tiempo en 3 minutos. 3 minutos. Pero no sé si vieron el video de Martinelli salido de control. Ay, sí. Yo quiero destacar dos cosas de esto. Show puro y duro. Bueno, yo quiero destacar Populismo. dos Está cosas de buscando este votos. video. Primero, dijo así, en estas palabras: los sinvergüenzas de este gobierno hacen lo que les da la gana, que parece que se quieren robar el país y tienen que escuchar más. Yo no sé... ¿Tú pensaste? Por favor, dime que pensaste lo mismo que yo. Yo lo pensé también. Yo pensé que por estaba eso, hablando por de eso su me dio gobierno. risa, porque era un show, ¿no? Yo pensé que él estaba hablando de su gobierno. Pero Y es lo que segundo, además en eso... ¿Tú pensaste que era una autocrítica? En ese tono destemplado, Pero me gusta, ¿no? totalmente impropio para Sí, una totalmente. persona que ha ocupado la presidencia de la República. Totalmente. pero bueno, el señor nos tiene acostumbrados a eso y eso cosas habla más peores. de nosotros que de él. Así es. Pero Estoy el de segundo acuerdo, punto- Flor. Y a sus El segundo seguidores creo que punto- le gusta eso, ¿no? Ah, sí. A sus Es seguidores les gusta. clarísimo. Claro, Mira todos los claro. comentarios abajo. Ay, él habla panameño. Ay, él no llega. Él habla Sí, como sí. nosotros. No sé qué. Sí. Ey, nos merecemos, de verdad. Bueno, el segundo punto importante es que él dijo que a él le negaron la fianza 5 veces, mientras a André Conte le dieron casa por cárcel. La fianza hay que recordar que se le da a quienes... Se les niega, perdón, a quienes puedan fugarse y destruir pruebas o desatender el proceso. A él hubo que traerlo esposado, extraditado, se negaba a ir a las audiencias, fue aún el calzoncillo. ¿De qué estamos hablando, hombre? Y además está Fue a- comparando peras con manzanas, Oye, como pero hablamos aquí en el cambio. fue absuelto al final. Digo, está bien, te va a regresar a una audiencia, pero al final fue absuelto. No sé cuál es el tema. Y no celebraba. No, ahí sí Claro que celebraba. sí. Ayer era el mejor sistema del mundo, ¿ah? El fallo de absuelto o no culpable fue anulado. Ah, no, obvio. ¿No? Pero No, fue en su absuelto. momento, En su estamos momento hablando fue que en su absuelto. momento le gustó el fallo, evidentemente. En No, su pero momento es fue que- absuelto y celebró el fallo. Pero si es que el personaje de Marras, recuerden ustedes que cuando se fue en su gira internacional, que hubo que traerlo de regreso extraditado, ¿no? Él mencionó que la justicia de Estados Unidos era lo máximo. Sí, no y que recuerdo. esa sí era una justicia, ¿verdad? Que después cuando se le volteó la tortilla y fue detenido, entonces ya comenzó a variar su posición. claro. Es decir, él siempre va como la veleta hacia donde va el viento. Cuando le conviene. Pero yo no entiendo una Entonces, y no cosa. es primera vez que sale haciendo estos aspavientos con palabras sucias y con palabras inapropiadas. Recuerden cuando Rafael Guardia Jaén comenzó a confesar las fechorías en el PAN, él también salió en un video en noticiero de televisión, todavía Pero estaba en recuerden Panamá, cuando era diciendo que presidente. estaba embravecido. Por eso, pero yo cuando- no voy a repetir esa palabra. Cuando que era él dijo. presidente también las usó. Sí. En entrevistas las usaba cada rato. Sí, Nunca sí, me he él robado era ni él un... porque él está Así por es. encima del bien y el mal. Pero a Así mí me es. parece que es patético, Sí. realmente, comparar a un Ah. peladito que en teoría cometió un delito solo desde su casa y aquí no lo estamos excusando porque aquí el primer día le dimos hasta con la silla. Pero ¿cómo vas a comparar a un niño que en teoría cometió un delito solo en su casa con haber, en teoría, agarrado presupuesto del Estado para comprar maquinaria para perseguir ciudadanos? O sea, Ahora, y hay que Para ver, hacer seguimiento ilegal, por eso... Y hay que perseguir violar las ciudadanos. comunicaciones privadas, y hay que ver lo del caso de Conte. espionaje político. Y hay que ver lo del caso del Conte Es decir, por todo aquella por, Operación Furia. todo por lo que fueron condenados
los dos cómplices. Mire, le dieron, que sí le fueron dieron con- casa por condenados. cárcel Si le y dieron- prohibición de usar internet. sí, A la si mamá le también le dieron- quitaron la internet entonces. Me imagino, pero si le dieron casa por cárcel, quizás la policía o el Estado no llevó las pruebas contundentes que hacían que el juez ratificara una prisión Detención, preventiva y una sí. detención. Sí, Cuidado. es probable. Es probable. Y, Yo insisto. y estos son temas muy... Aunque no eh, representaba un riesgo para la sociedad en teoría. Sí, pero estos son temas muy técnicos. Pero- también, ¿no? Es esto de delincuente hackeo, primario. esto de hackeo y si demás lo hubiese, temas... por el tema, la gravedad ahí le implica el ataque a la institucionalidad del Estado. Entonces, si hubiese sido un verdadero peligro, yo creo que el juez lo manda a una detención preventiva. Me No sé, parece. no sé qué tantas pruebas Me tengo. parece, como bien exactamente. Es porque no conocemos el fondo Ese del es el punto, expediente, ese ¿no? es Ni el conocemos el detalle. Pero eso es un mensaje que te mandan los jueces en función de las pruebas que presenta el Ministerio Público. Así es. Entonces, hay Así que ver. es. Y hoy Hay había que una ver. audiencia de apelación, ¿no? Sí. Sí, porque el Ministerio Porque el Público apeló la apeló. medida. Así es. Y eso es lo que me llama a mí la atención. Si el Ministerio Público apela la medida, sí, pues supuestamente el Ministerio Público debe tener las pruebas necesarias para que el muchacho esté en una detenido preventivamente. O sea, vamos a ver qué pasa hoy. A ver, Nos vamos, pues. gracias por acompañar. Hasta mañana. Chao. Nos vemos.